estenosis aórtica, estenosis pulmonar e insuficiencia, mitral, o sea, aórtica y mitral, van a haber tanto insuficiencia como estenosis. Entonces, ese generalmente sería conveniente que lo dividieran en dos. O sea, que ahí haya dos equipos, que un equipo de aórtico y que otro equipo de mitral. Y bueno, y el siguiente tema sería insuficiencia cardíaca con el doctor Esquivel. Luego los siguientes 3 temas serían conmigo, que sería cardiopatía isquémica, hipertensión arterial y endocarditis. Y los últimos 3 temas serían con el doctor López. Entonces, bueno, ya nada más para que quedemos en eso, ¿no? Claro, doctora. ¿Sí? Ustedes me dicen, chicos, ¿ya puedo empezar? Sí, me parece que ya se unieron las 2 compañeras que faltaban. Ah, bueno. Ok. Bueno, vamos a hablar un poquito de la angiotomografía coronaria. Los grandes avances tecnológicos que ha tenido la tomografía computada, pues han hecho posible que nosotros podamos valorar estructuras tan pequeñas como son las arterias coronarias y aparte móviles. Ajá. La tomografía computada nos puede dar tanto información anatómica como funcional, similar a lo que hace la resonancia magnética. Y bueno, por este método también podemos diagnosticar tanto patología congénita como adquirida. La enfermedad aterosclerosa coronaria es la principal causa de mortalidad en los países occidentales, como ya vimos un poquito el día de ayer, y el principal método de evaluación de esta patología y que todavía sigue considerándose como el gold estándar es la angiografía convencional. Con la angiografía convencional podemos ver, pues como ya les había comentado, las arterias coronarias, que son estructuras que generalmente van a tener un diámetro aproximado como de unos 3 milímetros. La resolución espacial que tiene este método de la angiografía convencional es muy buena, de hecho es hasta de 0.2 milímetros. Y bueno, el procedimiento obviamente es puncionar una arteria, ya sea femoral o radial, para ingresar obviamente al sistema arterial y de ahí poder obviamente hacer la canulación de lo que es las arterias coronarias. Este método, pues obviamente, como les comentaba, es el gold estándar, pero pues es un método que es invasivo. Ajá, y que aproximadamente se comenta en la literatura que de todo el porcentaje de estudios que se hace, aproximadamente solo 1/3 de estos pacientes van a requerir un tratamiento intervencionista. Es decir, 2/3 de los pacientes solamente se les hace un estudio diagnóstico y no un estudio terapéutico. Entonces, en base a esto, pues se ha buscado otro método que nos evalúe también las arterias coronarias, pero de una forma no invasiva, y que podamos obtener información, pues obviamente también confiable y precisa. Cuando inició esto de la angiotomografía coronaria, pues solamente se podían hacer estudios en otros órganos. Inicialmente se empezaron a hacer estudios solo en cerebro. Y era, la verdad, muy complejo y muy tardado porque un giro de esta cosa que es como una caja que se llama Gantry, donde dentro de este equipo están el tubo de rayos X y los detectores, aproximadamente un solo giro duraba de 4 a 5 minutos. Y en poder realizar todo el escaneo de un órgano, inicialmente con los primeros equipos de las primeras generaciones, podía llegar a tardar hasta horas, hasta 18, 20 horas en poder hacer un estudio de esta índole. Pero bueno, pues ya con los avances con esto, como en 1987, que se hace un sistema de rotación continua, después en 1989 surge lo que es la tomografía helicoidal, y por último en 1998 la tomografía multicorte, pues ya se pueden hacer estudios obviamente en un tiempo mucho menor y con una adecuada calidad. Ajá. Entonces, esto ha permitido una reducción obviamente en los tiempos de escaneo. Esta caja, como les comentaba, se llama Gantry. Dentro de esta caja van a estar lo que es el tubo de rayos X y los detectores. Y en la mesa se va a ir desplazando para ir cubriendo, pues obviamente, el área que queramos evaluar de nuestro paciente. Ajá. Entonces, en la tomografía helicoidal, solamente en cada giro del Gantry, podíamos hacer solamente un escaneo de una porción muy pequeña, pues de la superficie a valorar. Y con la tomografía multicorte, en un solo giro del Gantry, podemos cubrir muchísimo más territorio. Obviamente por eso nos acorta el tiempo. Los equipos en los que se empezó a hacer la angiotomografía coronaria primero fueron de 4 detectores.
y después surgieron los de 16. A partir de 16 detectores ya se pueden hacer estudios en corazón. Y bueno, y después de ahí surgieron de 64, de 128 y de 256 detectores, que son los, bueno, los actuales. El equipo que nosotros tenemos ahí en el Hospital Juárez de México, tenemos uno de 16, que obviamente ahí fue donde se iniciaron a hacer los estudios, y el más reciente es uno de 128 detectores. Entonces, la angiotomografía coronaria, pues es un método no invasivo, como ya comentamos, a diferencia de la angiografía convencional. La adquisición en realidad es muy rápida. Si nuestro paciente ya va, bueno, como debe de ir con la frecuencia cardíaca y todo en rangos aceptables para hacer el estudio, la adquisición prácticamente dura como unos 5 minutos aproximadamente, es lo que el paciente está dentro del equipo. Esa es una adquisición volumétrica, al igual que lo que es la resonancia magnética. Tiene capacidad multiplanar, es decir, podemos valorar cortes axiales, coronales, sagitales en un mismo tiempo. Tiene un menor costo que la angiografía convencional y nos va a generar imágenes tanto cardíacas como extracardíacas sin la presencia de interferencia o sobreposición de estructuras. Esas son las ventajas que tiene, bueno, este equipo. Conforme fueron incrementando el número de detectores, como les comentaba, 4, 16, 32, 64 y ahorita 256, obviamente los tiempos de adquisición se han ido reduciendo y la resolución espacial y temporal, que ahorita vamos a hablar de esto, obviamente ha incrementado. Esto nos va a permitir obtener un estudio en un menor tiempo con una adecuada calidad de imagen. Y eso es lo que es la resolución espacial. La resolución espacial va a ser la distancia mínima necesaria, medida en milímetros, que va entre dos objetos para poderlos diferenciar como estructuras separadas. Y de esto va a depender el tamaño del píxel, que depende a su vez del tamaño del detector, el grosor del corte. Eso, bueno, explicado de una manera más sencilla, hagan de cuenta que la angiografía convencional, como les comentaba, tiene una resolución de 0.2 por 0.2. Esto es como el pixelaje de una cámara fotográfica. Bueno, si vemos cosas más finas, obviamente pues va a ser mejor el pixelaje, ¿no? Y aquí entonces vemos la angiografía convencional, cómo podemos ver los vasos principales, y aparte podemos ver sus ramificaciones hasta de 1 milímetro, de hecho las podemos ver. En la angiotomografía coronaria va a depender del número de detectores. Si nosotros tenemos uno de 16 detectores, vamos a poder observar solamente estructuras de 0.5 por 0.65 por 0.65. Aquí obviamente son 3 medidas porque les comentaba que es algo tridimensional. Y vean que aún con el de 320 detectores, que no los hay en muchos lugares, todavía la resolución espacial no llega a igualar a la angiografía convencional. Esta es de 0.31 por 0.31 por 0.31. Y como les mencionaba en la clase de ayer, la resonancia magnética no es un método adecuado para evaluar las arterias coronarias porque su resolución espacial es de 1.25 por 1.25 por 1.5. Entonces, pues obviamente solo podemos ver las porciones proximales, pero ya no seguir sus ramificaciones y mucho menos evaluar la porción distal. ¿Por qué es importante la resolución espacial? Porque con esto podemos observar obviamente detalles más finos dentro de la imagen. Aquí, por ejemplo, vemos que si nosotros tenemos un corte donde el grosor del corte es de 1 milímetro, podemos ver, por ejemplo, aquí pues la arteria coronaria, que vemos placas que se ven oscuras, que esas placas oscuras les llamamos placas blandas o placas no calcificadas, y esta que es, bueno, algo que se ve brillante, hiperdenso. Cuando es algo brillante en la tomografía le llamamos hiperdensidad. Ay, permítanme un momentito. Bueno. Y cuando, y bueno, y vemos aquí la presencia de un stent. Entonces, en el stent vemos prácticamente la luz del vaso se ve como no muy valorable. De hecho, aquí se ve como una estructura hipodensa que se ve oscura, pero en realidad es muy difícil poder decir si ese stent está ocluido o no. En esta imagen del medio vemos que el grosor del corte es de 0.75 milímetros. Y obviamente vemos el stent, pero podemos observar mejor la luz del vaso.
Nosotros tenemos un grosor de corte mucho menor, como de 0.25, pues obviamente vemos el stem, pero ya la luz del vaso la podemos valorar de una manera muy confiable. Entonces, la resolución espacial es es un dato muy importante porque va a depender del equipo que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un equipo de 16 detectores, a lo mejor no podemos evaluar cosas tan precisas, que si ya tenemos de uno de 64 para arriba, pues obviamente va a ir mejorando la información que nosotros le podemos proporcionar al médico que nos solicitó el estudio. Y la resolución temporal prácticamente va a ser el tiempo expresado en milisegundos que el tomógrafo requiere para adquirir una imagen. Al igual que la resolución espacial, entre menor sea este número, mayor va a ser su resolución. Y esto va a depender directamente del tiempo de rotación del tubo de rayos X, ¿no? Los equipos actualmente, pues ya de 64 detectores, tienen aproximadamente un tiempo de resolución espacial de 40 milisegundos. Y otra cosa muy importante en esto es que también aquí nosotros tenemos que tener una sincronización electrocardiográfica, al igual que en la resonancia magnética. De hecho, prácticamente, pues el único estudio que obviamente se hace con sincronización electrocardiográfica es la angiotomografía coronaria. Si ustedes ven otro estudio de tomografía de otra parte del cuerpo, pues obviamente no requeriría el tener una sincronización cardíaca. Y pues aquí hay dos maneras de hacerlo, una que se llama prospectiva y retrospectiva. Aquí, ¿qué hacemos? Hagan de cuenta que nosotros dividimos el complejo QRS, o sea, un intervalo de un complejo QRS a otro en intervalos de 10 en 10. Y nosotros vamos a tomar la imagen en el porcentaje del 40 al 70%, que esto representa la diástole. ¿Por qué lo tomamos ahí? Porque las arterias coronarias se llenan en diástole. Y aparte porque es donde el corazón, por así decirlo, va a estar como más quieto, sin tanto movimiento, para que la calidad de imagen sea adecuada. Ahorita vamos a hablar un poquito de la frecuencia cardíaca, que un poquito más adelante, pero cuando la frecuencia cardíaca está incrementada, se va a cortar este espacio. Y obviamente eso no nos va a permitir una adecuada calidad de imagen. Si el paciente está más bradicárdico, nos permite obtener la imagen bien en este espacio que se prolongaría, digamos, un poquito más, y eso nos permite una adecuada calidad de estudio. Entonces, estas son las imágenes que nosotros obtenemos. En la parte superior vemos las imágenes tridimensionales. Estas imágenes, bueno, pues digamos, son las que más llaman la atención, las más bonitas. Estas imágenes sobre todo nos sirven para ver cuando un paciente ya tiene una cirugía de revascularización previa y poder valorar los puentes aortocoronarios, porque podemos ir viendo su trayecto. Y obviamente, pues evaluamos aquí la anatomía, ¿no? Vemos la anatomía, vemos el origen y el trayecto de nuestras arterias coronarias, aunque no podemos evaluar la luz del vaso. La luz del vaso lo hacemos con las imágenes que vemos en medio, que estas imágenes se llaman imágenes multiplanares. Entonces aquí nosotros sí vamos desdoblando nuestra arteria coronaria y podemos ir viendo la luz del vaso en diferentes cortes. En la pantalla, obviamente, donde nosotros estamos analizando esto, lo podemos ver a su vez en un corte axial, coronal y sagital, y hacer cortes transversos a través pues, del sitio donde estamos evaluando alguna lesión dudosa de la arteria, ¿no? Entonces aquí vemos una placa que le llamamos calcificada porque es una placa que se ve brillante. Ajá. Y lo que nosotros también aquí podemos evaluar es qué tanto ocupa de la luz del vaso. Si ocupa un 30, un 50, un 70, un 90% o prácticamente está ocluida. Aquí vemos el trayecto de otra arteria coronaria en todo su, bueno, en su porción proximal y media. Y aquí vemos, este es la aorta, obviamente, este es el tronco coronario izquierdo. Aquí vemos la descendente anterior y aquí vemos parte de la circunfleja. Y aquí vemos una plaquita. Ajá, y las últimas imágenes que vemos en esta columna es para evaluar la anatomía coronaria. Al igual que como lo vimos en la clase de ayer en la resonancia magnética, también podemos hacer cortes en 4 cámaras, en 2 cámaras, en 3 cámaras. Ese es un corte a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y aquí estamos observando, bueno, sobre todo el desdoblamiento de su porción inicial de lo que es la coronaria derecha. Entonces, ¿qué requisitos necesitamos para nosotros poder hacer un estudio de angiotomografía coronaria? Que al menos nuestro tomógrafo sea de 64 detectores o más,
Con uno de 16, la verdad es que no vamos a poder observar de una manera confiable las arterias coronarias. Que la frecuencia cardíaca de nuestro paciente sea regular, al igual que como vimos ayer con la resonancia magnética, si un paciente tiene arritmia, sobre todo fibrilación auricular, la calidad del estudio no va a ser buena porque nuestra imagen se va a ver como saltos. Y que la frecuencia cardíaca generalmente la tengamos entre 60 y 65 latidos por minuto. Entre más bradicárdico esté nuestro paciente, mejor para la calidad del estudio. La ausencia, que el paciente tenga ausencia de contraindicación para el uso del medio de contraste. Para este estudio utilizamos un medio de contrastes que son yodados. Entonces, al igual que en la reso, tenemos que ver la función renal. Si nuestro paciente ya tiene una función renal deteriorada, no es conveniente que nosotros hagamos un estudio con medio de contraste, obviamente, porque deterioraríamos más la función renal. Que el paciente sea capaz de obedecer instrucciones, porque obviamente le vamos a decir que meta aire, que lo saque y que no respire, ¿no? Si no puede llevar a cabo pues estas instrucciones, no podemos hacer el estudio. Que toleren betabloqueo farmacológico, que generalmente a todos los pacientes los premedicamos con betabloqueo previamente. Y que, bueno, también se permite el uso de nitroglicerina sublingual. Antes de hacer la fase contrastada, tenemos que ponerle a nuestro paciente nitroglicerina sublingual para poder observar mejor las arterias coronarias. Obviamente la nitroglicerina nos haría una vasodilatación, ¿no? Y las podemos observar de una manera mejor. ¿Qué utilidad tiene? En relación a la anatomía de las arterias coronarias, vamos a ver obviamente la existencia y la composición de las placas de ateroma. Vamos a ver si esta arteria en realidad tiene alguna placa o no la tiene. Y si la tiene, pues vamos a ver qué grado de obstrucción tiene en relación a la luz del vaso. Identificar estenosis significativas de la luz vascular. En relación a la anatomía cardíaca, podemos ver el número y bueno, el lugar y drenaje de las venas pulmonares. O sea, podemos evaluar cardiopatías congénitas. Existen patologías que obviamente donde las venas pulmonares no drenan a donde deben drenar y drenan a otros sitios que pueden ser supracardíaca, intracardíaca o infracardíaca, y por medio de este método pues podemos ver la llegada de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, si todas llegan o si alguna está desembocando en otro lado, ¿no? Podemos valorar la hipertrofia ventricular, la dimensión de las cavidades cardíacas, identificar la presencia de trombos o masas intracavitarias y también la detección de aneurismas. Y al igual que en la resonancia magnética, podemos valorar la contractilidad tanto global como segmentaria, el cálculo de los diámetros, volúmenes ventriculares y fracción de eyección. Claro que este método no está diseñado obviamente para hacer esto. Si nosotros a un paciente le queremos evaluar la función ventricular, tenemos otros métodos para hacerlo como de primera línea, ¿no? Lo que generalmente hacemos en la mayoría de los lugares es un ecocardiograma y si tenemos alguna duda le hacemos una resonancia. Pero a ningún paciente de manera bueno, como indicación principal le vamos a hacer una angiotomografía para evaluar la función ventricular, porque pues a diferencia de la ecocardiografía y de la resonancia magnética, la angiotomografía coronaria implica radiación y también implica la administración de un medio de contraste que es yodado. Entonces esa información la damos adicional, pero no es el objetivo del estudio. También podemos evaluar la anatomía de la aorta y de los vasos pulmonares. Podemos ver la arteria aorta en todo su trayecto, ver si esa arteria aorta tiene estenosis en algún nivel, o tiene disección, o tiene aneurismas. Todo eso también es valorable por este método. Y al igual que la arteria pulmonar, podemos ver la arteria pulmonar, su rama, en este caso su rama derecha, aquí la rama izquierda no se ve, sería en otro corte. Y nos va a dar también información sobre la anatomía valvular. Sobre todo las válvulas del lado izquierdo son las que se evalúan mejor por medio de este método, es decir, la mitral y la aórtica son las que más podemos valorar. Podemos ver alteraciones congénitas, como por ejemplo tener una válvula bicúspide, o adquiridas como el grado, localización y calcificación de las válvulas. Aquí, por ejemplo, vemos la válvula aórtica y vemos sus calcificaciones, la válvula mitral y vemos que tiene calcificaciones. ¿Qué contraindicaciones tenemos para realizar este método?
Contraindicaciones relativas, que el paciente tenga un ritmo cardíaco irregular. Como les comentaba, cuando tenemos un ritmo cardíaco irregular, la imagen va a tener saltos y no lo vamos a poder valorar de una manera confiable. Si el paciente tiene una obesidad mórbida que también no entre por ese espacio, pues obviamente no vamos a poder hacer el estudio. Y en pacientes aparte que son obesos, la radiación es mayor para este tipo de pacientes y también tendríamos que utilizar mayor cantidad de contraste. Cuando el paciente tiene una clínica sugestiva de un síndrome coronario agudo, si el paciente en ese momento obviamente tiene dolor precordial, pues lo que tenemos que hacer es otro tipo de estudios, ¿no? Obviamente un electrocardiograma y determinación de enzimas cardíacas y con eso tenemos el diagnóstico de si el paciente se está infartando o no. Una angiotomografía coronaria generalmente no se hace en un escenario agudo. Incapacidad para mantener el tiempo de apnea, como ya les había dicho, para la adquisición de las imágenes, y si hay una situación clínica inestable, tampoco sería conveniente para hacer este estudio. Algunas otras contraindicaciones: alergia, obviamente conocida a los medios de contraste yodados, y gestación en curso, porque pues por el medio de contraste que utilizamos no podemos, y por la radiación obviamente no podemos hacer ese tipo de estudios en pacientes embarazadas. Indicaciones puntuales. ¿Cuándo le vamos a indicar este estudio a un paciente? Cuando van a existir discrepancias entre la clínica y las pruebas diagnósticas en pacientes con sospecha de cardiopatía isquémica. Es decir, que por otros métodos diagnósticos no tengamos un resultado concluyente, como por ejemplo, un paciente que pues sí tiene datos clínicos sugestivos de cardiopatía isquémica, que ha tenido un dolor precordial opresivo, que tal vez lo sometemos a este paciente a una prueba de esfuerzo, pero que la prueba de esfuerzo el paciente no alcanzó su frecuencia cardíaca máxima esperada y prácticamente no nos dio una conclusión, podemos hacer este estudio. Pacientes que no tengan acceso arterial para la angiografía invasiva. A veces sí nos ha pasado que en pacientes, sobre todo ya muy longevos, no podemos tener un adecuado acceso vascular, y porque las arterias se encuentran muy tortuosas, y entonces pues este método obviamente sería la alternativa ideal para valorar las arterias coronarias. En sospecha de anomalías coronarias congénitas es un método adecuado porque, como les comentaba, podemos ver el origen y el trayecto de las arterias coronarias. Cuando tenemos alguna dificultad técnica diagnóstica por la angiografía invasiva, para determinar el trayecto de los injertos coronarios previo a una reintervención, como les comentaba, para esto es muy adecuado las imágenes que son tridimensionales. Y en el estudio de anatomía de las venas coronarias previo a un implante de marcapasos sobre la estimulación del ventrículo izquierdo. ¿Qué ventajas tenemos de realizar una angiotomografía no invasiva versus la angiografía convencional? Que por la angiografía no invasiva pues nos vamos a evitar potenciales complicaciones vasculares en la punción arterial correspondientes al estudio invasivo. A veces, obviamente, en el sitio de punción pues podemos ocasionar hematomas, va a haber pues obviamente menor molestia y dolor durante el estudio, se van a eliminar riesgos graves y complicaciones provocadas por el manejo de catéteres, como disecciones de las arterias, infartos, perforaciones, y obviamente pues el riesgo de un estudio invasivo. Siempre obviamente podemos tener a un paciente que se nos puede llegar a complicar y que pueda fallecer durante el estudio invasivo. Por medio de este método, pues no, solamente al paciente le canalizamos una vía periférica y por ahí pasamos el medio de contraste sin hacer nada invasivo en el paciente. Es capaz de obtener secciones limitadas del árbol coronario. Nosotros podemos hacer reconstrucciones en cualquier ángulo, favoreciendo el estudio minucioso de las lesiones. Vamos a ver la presencia de estenosis, la composición de la placa, el remodelado del vaso, y las imágenes pueden ser obtenidas en secciones transversales con una excelente correspondencia con las de... Existe un método que se llama IBUS, que es un ultrasonido intravascular, cuando a veces por medio de la angiografía invasiva los hemodinamistas tienen alguna duda sobre el grado de estenosis, utilizan que es el ultrasonido intravascular, y la angiografía no invasiva también tiene algo similar, como una herramienta similar al IBUS, para que nosotros podamos ver el grado de estenosis como una forma más precisa.
También va a tener mayor fiabilidad para el estudio anatómico, porque pues aquí prácticamente estamos viendo todo, ¿no? Estamos viendo el trayecto, estamos viendo si el paciente aparte de eso no tiene pues alguna alteración anatómica como tal. Es superior a la angiografía convencional en la detección de anomalías, origen y recorrido de los vasos. Aporta información complementaria sobre la anatomía cardíaca y extracardíaca. A veces nos hemos llegado a encontrar pues hallazgos, ¿no? Algún paciente que a lo mejor tiene hasta alguna tumoración extracardíaca y pues obviamente la tenemos que reportar. La realización de estudios se efectúa en un corto periodo de tiempo, o sea, máximo el paciente está en el hospital 30 minutos. Y como les comentaba hace ratito, la realización como tal del estudio, pues máximo, digamos, son tal vez unos 10 minutos dentro del equipo. Y el paciente obviamente no requiere hospitalización, ese estudio pues es ambulatorio. Las limitaciones, ¿no? Precisa que el paciente tenga un ritmo cardíaco regular, como ya les comentaba, durante el tiempo de adquisición de las imágenes. Las extrasístoles pueden producir a veces más problemas en la reconstrucción de las imágenes que en la fibrilación auricular. Existen unas herramientas donde nosotros podemos como quitar los latidos que fueron como muy irregulares. Por eso a veces con un paciente con fibrilación auricular, digamos, podemos hacer un estudio, pero no sería lo adecuado. Pero pues si el paciente tiene tanto extrasístoles como fibrilación, no es lo conveniente, ¿no? Depende de la capacidad del paciente para mantener una correcta apnea. En los equipos de 64 detectores, obviamente el tiempo de adquisición del estudio es como muy rápido, ¿no? Pero con los de 16 detectores, pues la apnea de hecho llegaba a ser a veces hasta de 20 segundos y pues el paciente no nos puede a veces tolerar todo ese tiempo, ¿no? Pueden surgir también artefactos de movimiento cardíaco, de reconstrucción y de movimiento respiratorio, dependientes del morfotipo que dificulten la interpretación de las imágenes. Y esa interpretación puede verse asimismo condicionada en pacientes con alta carga de calcio en los vasos o que tengan algún dispositivo metálico que nos vaya a generar alguna interferencia en la imagen. Y como les comentaba, la exposición a la radiación va a ser superior a veces que en la angiografía invasiva diagnóstica, a veces puede ser hasta el doble o el triple. Pero actualmente ya los equipos más actuales de 256 detectores tienen herramientas que nos disminuyen la radiación. Esto prácticamente de que la exposición es mayor a la angiografía invasiva era en los equipos de menor número de detectores. Y bueno, vamos a ver qué aplicación tiene todo esto. Primero tenemos que tener una adecuada preparación del paciente. Le tenemos que pedir un ayuno al menos de 4 horas, porque al paciente obviamente lo vamos a tener metido también en ese espacio y como les comentaba ayer, igual con la resonancia magnética, si el paciente tiene el estómago lleno, con el medio de contraste puede llegar a tener náusea. Se recomienda que se suspenda si el paciente es diabético y está tomando metformina al menos 48 horas, aquí es antes, perdón, de la realización de la tomografía computada. Esto porque existe una asociación que con el medio de contraste y la metformina el paciente puede llegar a hacer algo que se llama acidosis láctica. El paciente tiene que contar con una adecuada función renal, al menos con una depuración mayor a 45. Y en algunos pacientes que pueden llegar a tener alergia al medio de contraste, podemos premedicarlos. Les reitero lo de la frecuencia cardíaca, entonces la calidad diagnóstica de la imagen va a ser inversamente proporcional a la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca ideal es que sea entre 60 y 65 latidos por minuto. Y para esto se recomiendan medidas generales como que el paciente evite el uso de cafeína o sus derivados 24 horas antes de la realización del estudio. Cuando iniciamos apenas a hacer este tipo de estudios, lo que antes hacíamos era que nosotros citábamos al paciente, íbamos, lo valorábamos, le checábamos la frecuencia cardíaca. Si el paciente tenía una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto, en ese momento le dábamos algún beta bloqueador vía oral y nos esperábamos como 1 hora pues para ver si ya había bajado su frecuencia cardíaca. Si había bajado, pues ya lo metíamos al estudio y se lo hacíamos. Pero eso no es lo más adecuado porque aquí obviamente es que la frecuencia cardíaca se mantenga, o sea, todo el tiempo, digamos, estable, bajita, ¿no? Cuando el paciente ya pasa obviamente al equipo, se pone nervioso. Cuando se pasa el medio de contraste, se siente una sensación como de calor generalizado que hace que el paciente pues a veces se taquicardice. Entonces lo que hacemos actualmente
es que al paciente se le indica que tome el betabloqueo 3 días antes. Yo en lo particular lo que hago es que cuando el paciente llega para que yo le programe el estudio, en ese momento lo paso obviamente a tomarle sus signos vitales, se le checa su frecuencia cardíaca, su presión arterial y obviamente antecedentes si el paciente es hipertenso. Y bueno, ya en el momento veo cuánto está manejando de frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está alta, le inicio, si es que no lo está tomando, algún beta bloqueador. O si lo está tomando, pues le incremento la dosis. Y obviamente le digo que si no lo está tomando, que lo inicie 3 días antes de que vaya a hacer su cita, para que cuando el paciente llegue al estudio ya llegue con la frecuencia cardíaca baja y se mantenga baja durante todo el estudio. Ajá. En el hospital, en el Juárez, generalmente solamente tenemos beta bloqueadores vía oral y lo que generalmente utilizamos es el atenolol o el metoprolol. A veces me ha tocado trabajar en algunos privados y ahí sí tienen metoprolol intravenoso. Entonces, el metoprolol intravenoso lo podemos utilizar a dosis de 5 miligramos en infusión de 3 minutos y podemos dar hasta un máximo de 15 miligramos. Generalmente con 5 es suficiente. Nosotros inyectamos el metoprolol, en cuanto acaba de pasar, luego adquirimos la imagen. La adquisición de la imagen, como les comento, es muy rápida. Cuando el paciente tuviese alguna contraindicación para el uso de beta bloqueadores, podemos utilizar calcio antagonistas vía oral del tipo diltiazem. Vía oral lo damos de 60 a 90 miligramos o vía intravenosa de 10 a 20 miligramos en infusión de 3 minutos. La verdad es que la gran mayoría siempre utilizamos beta bloqueadores. ¿Y cómo iniciamos el estudio? Primero hacemos unas cosas que se llaman topogramas, que es lo similar a los localizadores que hacíamos en la resonancia magnética. Adquirimos una imagen sagital y una imagen coronal. Ajá. Y primero hacemos un estudio que se llama score de calcio. El score de calcio es un barrido en corte axial, pero que todavía no administramos contraste. Y este estudio se hace sincronizado electrocardiográficamente en sístole. ¿Y para qué nos sirve? Aquí lo que vamos a ver es que vamos a ver la carga de calcio que tienen nuestras arterias coronarias. Ajá. Y la vamos a medir como tal. El score de calcio es útil cuando un paciente tiene una probabilidad preprueba intermedia para enfermedad coronaria. Nosotros generalmente evaluamos a un paciente qué riesgo va a tener de tener enfermedad coronaria por medio de una escala que se llama de Framingham. Yo creo que sí la han escuchado anteriormente, que los parámetros que nos evalúa pues es la edad, si el paciente es hipertenso, si es diabético, si es obeso, bla, bla, bla. Y de eso le da un riesgo al paciente. Si el paciente cae en un riesgo bajo, pues prácticamente no se hace nada. Si un paciente cae en un riesgo alto, generalmente se hacen estudios un poquito más, digamos, invasivos para poder ver si ese paciente tiene enfermedad arterial coronaria y diagnosticarla. Pero como todo, cuando siempre hay un riesgo intermedio, pues como que uno no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué le hago? Si le hago algo, no le hago algo. Entonces, el score de calcio es útil en un riesgo intermedio para poder reclasificar a los pacientes. Si un paciente, aunque esté con un riesgo bajo en la escala de Framingham, tiene una carga importante de calcio, a ese paciente lo pasamos a un riesgo alto y ya lo tratamos como un paciente, obviamente, con alta probabilidad de tener una cardiopatía isquémica y que debe de tratarse. Entonces, la máquina tiene una plataforma donde nosotros podemos ir, identificando las arterias coronarias y aparte ya me va a marcar lo que tiene arriba de 130 unidades Hounsfield. Lo que tiene arriba de 130 unidades Hounsfield es una calcificación. Entonces, obviamente, yo voy identificando mis arterias y voy viendo lo que ya me marcó arriba de 130 unidades Hounsfield y solamente lo voy pintando. Y entonces me va a dar un valor, que es ¿no? Obviamente, pues no tenemos placas, la probabilidad de enfermedad arterial coronaria es muy baja y el riesgo cardiovascular bajo. Cuando tenemos un puntaje de 1 a 10, la carga de placa va a ser mínima, la probabilidad de enfermedad coronaria es baja y el riesgo cardiovascular bajo. Cuando tenemos un valor de 11 a 100, la carga de placa es ligera, la estenosis generalmente va a ser leve y el riesgo cardiovascular moderado. Cuando tenemos un valor de 101 a 400, la carga de placa es moderada, la probabilidad de enfermedad arterial coronaria es alta y el riesgo cardiovascular es moderadamente alto. Cuando tenemos placas, un score de calcio mayor a 400,
la carga de placa es extensa y tiene alta probabilidad de estenosis significativa y obviamente el riesgo es alto. Les puse la siguiente diapositiva porque es lo mismo, pero solamente que aquí hay otra que se llama calcificación extremadamente severa cuando es mayor a 1000. A veces, créanme lo que hemos encontrado cargas de calcio tan altas como de 2000 o hasta 3000. Y esos pacientes obviamente pues tienen una probabilidad de tener enfermedad coronaria significativa, ¿no? Entonces, como les comentaba, aquí vamos identificando las porciones que tienen calcio y, bueno, le damos este puntaje. Esto es importante, bueno, que se acuerden de este score de calcio o score de Agasto. Porque esto tiene un valor pronóstico. Obviamente, entre mayor carga de calcio tengamos en las arterias coronarias, pues tenemos mayor probabilidad de mortalidad. Aquí, por ejemplo, vemos la descendente anterior y vean cómo prácticamente todo el trayecto se ve con una carga importante de calcio. Obviamente, este paciente va a tener una estenosis muy importante o significativa. Y así es como nosotros vemos el puro score de calcio. Aquí, como les reitero, no tiene medio de contraste y solamente vamos siguiendo el trayecto de nuestras arterias coronarias y vamos identificando pues la cantidad de calcio y le hacemos el puntaje de score de Agasto. Aquí se los paso como detenido. Entonces aquí las imágenes fijas, identificamos nuestras calcificaciones. Y ya después hacemos el estudio contrastado. Ya que hicimos nuestro score de calcio, le vamos a dar a nuestro paciente nitroglicerina sublingual y nos vamos a esperar aproximadamente 5 minutos para que obviamente pues haga efecto y haya vasodilatación. Después a esto vamos a hacer nuestro estudio contrastado. Y aquí pues vamos a poder detectar la presencia de placas de ateroma, caracterizar su composición, porque aquí vamos a poder ver placas blandas, o sea, que no tengan calcio, y definir el grado de estenosis. El grado de lesión coronaria le vamos a decir que es mínimo si la estenosis es menor de un 30%, leve si es de un 30 al 50%, moderado si es del 50 al 70% y significativo o severo si es mayor al 70%. Pero en el tronco coronario izquierdo, generalmente la estenosis es significativa cuando es mayor del 50%. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí vemos la arteria circunfleja, donde vemos que en esta porción tenemos una placa calcificada y aquí tenemos una placa no calcificada, pero que no obstruye la luz del vaso completamente. O sea, todavía hay un cierto grado de flujo a este nivel. Aquí tenemos nuestra angiografía convencional, donde vemos el grado de estenosis aquí, y después de haberle hecho su angioplastía, vemos cómo quedó abierta la luz del vaso. Aquí tenemos una placa blanda o no calcificada que prácticamente obstruye casi la luz del vaso, es como de un 90% si se fijan. Aquí vemos la angiografía convencional que prácticamente este es el hilito que solamente tiene pues flujo, y después de haberle hecho también su tratamiento con la angiografía convencional, el cateterismo cardíaco, ¿no? Y así es como nosotros reconstruimos las imágenes que les comentaba. Entonces aquí estamos desdoblando toda nuestra arteria coronaria derecha desde su origen, su porción media, su porción distal. Aquí tenemos la presencia de un stent que, como ya les reitero, va a depender del número de detectores y podemos valorar si este stent está ocluido o no. Y para hacer la evaluación de eso tenemos 3 formatos de imagen. Tenemos la reconstrucción multiplanar, la reconstrucción curva y la reconstrucción tridimensional. Entonces, esta es la reconstrucción multiplanar. Esta va a ser una comparación en un corte sagital y axial. Y aquí vamos a ver detalles finos como la luz del vaso y la pared del vaso. Y aquí en esta imagen vemos que tenemos múltiples placas calcificadas no obstructivas. Y en su porción distal tenemos la presencia de un stent que se ve permeable. Aquí tenemos la reconstrucción curva, que aquí va a ser que el software nos va a alinear el trayecto vascular y lo vamos a visualizar en toda su extensión. Entonces podemos ver todo el trayecto de nuestra arteria. Ay, me salté muchas. Todo el trayecto de nuestra arteria
desde su origen hasta su porción distal. Y por último, pues la reconstrucción volumétrica, que como ya les había dicho, vemos una anatomía tridimensional, podemos evaluar la vasculatura coronaria y su relación con las estructuras cardíacas, el trayecto anatómico y sobre todo de los injertos. En la angiografía convencional ya tenemos como ciertas proyecciones que obviamente vamos a evaluar y las podemos hacer igual, exactamente como la angiografía convencional con la angiografía no invasiva, para poder ver exactamente pues, las arterias en el mismo plano. Esas son diferentes reconstrucciones que hemos realizado. Aquí prácticamente los vasos no tienen lesiones en la primera imagen. Esa sería la coronaria derecha y esa sería la descendente anterior. Aquí tenemos la descendente anterior con múltiples placas calcificadas no significativas. Aquí hicimos solamente el puro árbol coronario. Y aquí tenemos la coronaria derecha que tiene placas calcificadas en su porción distal, no significativas. Aquí tenemos una placa blanda o no calcificada. Las placas blandas o no calcificadas lo vamos a ver como una imagen hipodensa, prácticamente como de un 90%, porque si se fijan casi obstruye la luz del vaso. La visualización de la placa blanda, que prácticamente se ve como una imagen hipodensa comparado con la geografía convencional. Esas son diferentes imágenes de reconstrucciones de nuestras arterias. Esta se llama reconstrucción curva, que como les comentaba, es como si desdoblara la arteria en todo su trayecto y podemos ver, pues, la luz del vaso, ¿no? Tiene, en una imagen posterior, tiene como una reglita que obviamente nos va diciendo cuál es el diámetro del vaso. Aquí tenemos nuestra angiografía convencional, nuestra angiotomografía coronaria comparada con la angiografía convencional y prácticamente pues la imagen se ve muy similar, ¿no? O sea, tiene una alta correlación con la angiografía convencional. Esto es lo que les comentaba con nuestra reconstrucción curva. Nos está dando el diámetro del vaso, entonces podemos ver el grado de estenosis que tiene. Diferentes reconstrucciones. Para que vean cómo vemos nuestras arterias coronarias. En esta última se ve una placa mixta porque tiene placa calcificada con placa blanda y que prácticamente es obstructiva. Y las imágenes tridimensionales obviamente podemos darle la angulación que nosotros queramos para evaluar lo que en ese momento obviamente nos es útil, ¿no? La anatomía cardíaca o si estamos evaluando alguna cardiopatía congénita compleja o las arterias coronarias en todo su trayecto. Este es de un software más reciente, donde también, bueno, no lo pinta con colores, pero podemos ver el trayecto de los vasos. Aquí, por ejemplo, tenemos un origen anómalo. De la coronaria derecha están haciendo lo que es la arteria circunfleja y su trayecto es posterior a la aorta. Entonces, todas estas imágenes nos son muy útiles, como les comentaba, sobre todo para ver el trayecto de los vasos. Podemos ver el puro árbol coronario, pero sobrepuesto con la imagen cardíaca, para que obviamente vamos viendo su distribución de las arterias y sus ramificaciones. Entonces, este estudio nos sirve para ver anomalías coronarias, fístulas, vasos colaterales y en la evaluación prequirúrgica de la anatomía vascular. Vean aquí cómo se ve esta angiotomografía y angiografía convencional, que prácticamente son iguales. Esta arteria está muy tortuosa. Nos va a servir para ver la caracterización del origen, curso y terminación de nuestras arterias coronarias. Aquí nuevamente tenemos un origen anómalo. Esta es la coronaria izquierda y de la coronaria izquierda están haciendo lo que es la coronaria derecha. Y podemos ver, como les decía yo, el trayecto que tiene. Ese es otro origen anómalo, donde de la coronaria derecha están haciendo la descendente anterior. Y lo vemos, bueno, en nuestra imagen también corroborado con la angiografía convencional. Nos es muy útil para evaluar los puentes coronarios. Cuando el paciente ya fue sometido a una cirugía de revascularización, pues podemos ver la visualización de los puentes, el origen, los trayectos y la terminación de los mismos. En estas imágenes vemos el trayecto, ¿no? Pero igual a este paciente le hacemos las imágenes multiplanares y las curvas para ver, obviamente, si también el puente tiene estenosis. Aquí, por ejemplo, vemos un puente de la arteria mamaria, que es que
bueno, que está revascularizando lo que es la arteria descendente anterior. Los stents coronarios. La capacidad de evaluación del lumen permeable va a estar determinada por el diámetro del stent y la densidad del stent. Y obviamente esto va a depender del equipo, como ya les había comentado, con el que se hace. Este estudio, por ejemplo, fue hecho en uno de 16 detectores. Aquí prácticamente podemos ver que hay un stent, pero prácticamente nadie podría decir si el stent está permeable o no porque no se ve la luz del vaso. Entonces, en uno de 16 detectores no es útil para evaluar la permeabilidad del stent. Y aquí tenemos uno realizado en uno de 64 detectores, donde podemos ver de una manera más confiable la luz del vaso y podemos ver que sí está ocluido. Aquí nuevamente vemos la presencia de un stent que en su porción proximal del mismo tiene una oclusión, tiene esta imagen que se ve hipodensa, que prácticamente es la placa que lo está obstruyendo. También nos es útil para evaluar aneurismas coronarios. Generalmente, bueno, esta patología es más frecuente en niños cuando llegan a ser la enfermedad de Kawasaki más bien puede producir aneurismas coronarios y es una indicación por la que nos podrían solicitar un estudio en un pediátrico. Existe una patología que se llama puente muscular. Puente muscular es que las arterias coronarias tienen que tener un trayecto epicárdico, pero luego puede llegar a suceder que la arteria se puede llegar a meter un poquito al músculo cardíaco en un segmento obviamente corto y ya después tomar su trayecto epicárdico a esa porción donde obviamente se mete al músculo. Se le llama puente muscular y la arteria que generalmente más tiene este problema es la descendente anterior. Esta puede ser una causa de dolor torácico con arterias coronarias sanas, porque obviamente cada que el corazón se contrae, que está en sístole, esta sístole apachurra, por así decirlo de alguna manera, la arteria coronaria y provoca que el paciente tenga dolor precordial, aunque como tal la luz del vaso esté permeable. Y bueno, les comentaba que podemos evaluar la anatomía cardíaca. Aquí tenemos una imagen de 4 cámaras donde tenemos el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aurícula derecha y la aurícula izquierda, perdón, y la aurícula derecha, ¿no? Y generalmente esa es una imagen de buena calidad. Nosotros tenemos que ver nuestras cavidades izquierdas con contraste y las cavidades derechas sin contraste para que podamos evaluar bien lo que es la coronaria derecha. Aquí tenemos una imagen que les comentaba del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Podemos evaluar muy bien lo que es la arteria, más bien la válvula aórtica, una imagen en eje corto a nivel medio donde vemos los músculos papilares, una imagen en 2 cámaras donde vemos aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, su pared anterior y su pared inferior y una imagen de 3 cámaras. Y bueno, como les comentaba, si queremos evaluar alguna otra patología, pues también la podemos hacer. Podemos evaluar el diámetro de lo que es la arteria pulmonar, sus ramas, podemos evaluar la llegada de las venas pulmonares. Prácticamente, pues este estudio es muy útil para ver anatomía. Bueno, algo importante a comentarles ahorita en estas diapositivas, nosotros tenemos una terminología que cuando hacemos un reporte de angiotomografía convencional o de angiografía invasiva, tenemos que reportar cuál es la dominancia del corazón. ¿Alguien sabe a qué se refiere este término de dominancia cardíaca? Es sobre la irrigación, la irrigación si es de la arteria izquierda o derecha. Ajá, pero ¿cuál de esas 2 arterias da la descendente posterior? La arteria que dé origen a la descendente posterior es la arteria dominante. Si la coronaria derecha da la descendente posterior, decimos que es dominancia derecha. Si las arterias del lado izquierdo dan la descendente posterior, entonces la dominancia es izquierda. Entonces aquí prácticamente estamos viendo que la dominancia en este caso era derecha, porque la arteria coronaria derecha es la que está dando este vaso, que es la descendente posterior. ¿Ok? Y bueno, evaluación de las válvulas, como ya les había dicho, podemos evaluar el número de válvulas, porque a veces la válvula aórtica debe de tener 3 valvas normalmente, ¿no? Pero a veces puede llegar a ser bivalva o hasta, en este caso tiene 4 valvas, ¿no?
Entonces podemos evaluar el número de valvas, el grosor de las valvas, si las valvas están calcificadas, todo, bueno, la apertura y su cierre, todo esto lo podemos evaluar de una manera muy confiable también por este método. También en prótesis valvulares podría ser un estudio útil, aunque lo ideal es que siempre se hace primero por una ecocardiografía. Pero si por algo el paciente o sea, no se le puede hacer una ecocardiografía, ya sea porque es muy gordito, que no tenga buena ventana ecocardiográfica, es una alternativa poder hacer una angiotomografía para valorar la prótesis valvular, porque podemos ver su cierre y su apertura también de una manera pues, adecuada. Y como ya les había comentado, podemos evaluar la función ventricular. Hacemos lo mismo que hacemos con la resonancia magnética. Identificamos la sístole, la diástole, hacemos el delineado de los contornos y también la máquina ya tiene una plataforma que de manera automática nos calcula la fracción de eyección. Y es una información, como les reitero, adicional porque no es el objetivo del estudio. Podemos ver pues algunas complicaciones, como por ejemplo la presencia de trombos intracavitarios, una calcificación pericárdica. Las calcificaciones obviamente se ven mejor por este método. Hay una patología que se llama pericarditis constrictiva y bueno, puede ser evaluada por otros métodos, pero la calcificación como tal del pericardio la podemos evidenciar de una manera más confiable por la tomografía. La calcificación de la aorta, que ya les había comentado, es algo que también tenemos que reportar. Y aquí, por ejemplo, vemos que este estudio publicado en el 2005, este fue hecho con uno de 16 detectores y vemos que la sensibilidad del método fue del 95%, la especificidad del 98%, valor predictivo positivo del 87% y valor predictivo negativo del 99%. Es decir, tiene una alta precisión diagnóstica comparada con la angiografía convencional. Este fue hecho en uno de 64 detectores y también obviamente su sensibilidad para valorar estenosis es del 94%, especificidad del 97% y valor predictivo negativo del 99%. Obviamente con los equipos de mayor detectores nos incrementa la sensibilidad y especificidad. Con el de 16 detectores, me regreso a la diapositiva, a veces las porciones distales de las arterias no eran valorables, pero pues obviamente ya arriba de 64 detectores podemos valorar todo el trayecto de la arteria sin ningún problema. Otra cosa importante es la exposición a radiación, porque como les comentaba en alguna diapositiva previa, pues este estudio sí implica radiación y el puro score de calcio BA nos implica de 1 a 1.5 milisieverts y lo que es la angiografía ya como tal, de 8 hasta 13 milisieverts. Y como les comentaba, si el paciente aparte es gordito, eso nos incrementa todavía más pues la cantidad de radiación que le estamos dando al paciente. Y una angiografía convencional va de 2.5 a 10 milisieverts. Pero como también les reitero, ya los equipos de última generación tienen esta reducción de la radiación, que prácticamente ya llega a ser mínima. Y bueno, vamos a ver para qué nos sirve, como también tenemos, bueno, cuáles son las indicaciones apropiadas. Cuando el paciente tiene una probabilidad preprueba intermedia para enfermedad coronaria con un electrocardiograma no interpretable o el paciente es incapaz de hacer ejercicio, es un estudio adecuado. En evaluación de enfermedad coronaria en pacientes que tienen síntomas, para la evaluación de las estructuras intracardíacas es un estudio adecuado. Detección de enfermedad coronaria en un paciente que tiene dolor torácico agudo es un estudio adecuado. Ay, salté, perdón. Cuando un paciente tiene una probabilidad preprueba intermedia por enfermedad coronaria, pero no tiene cambios electrocardiográficos y enzimas negativas, es un estudio adecuado. Cuando hay un estudio de estrés farmacológico no interpretable o que por medio de otro estudio no nos dio una conclusión, pues obviamente podemos hacer una evaluación por una angiotomografía coronaria. En la evaluación de cardiopatías congénitas complejas, incluyendo anomalías coronarias, grandes vasos, cámaras cardíacas y válvulas, es un estudio adecuado. En la evaluación de anatomía coronaria en pacientes con falla cardíaca de etiología a determinar, también es un estudio útil. En la evaluación de masas cardíacas, cuando tenemos imagen limitada por otros métodos. La verdad que para masas cardíacas lo que más se recomienda es una resonancia. Pero a veces si el paciente pudiese llegar a tener alguna contraindicación para hacerle una resonancia, pues le podemos hacer obviamente una angiotomografía. En la evaluación del pericardio también nos va a ser un estudio útil, sobre todo en la pericarditis constrictiva, como les comentaba, para ver si hay calcificación del pericardio.
En la evaluación de las venas pulmonares previo un estudio de ablación por radiofrecuencia. En el mapeo de las venas coronarias previo la implantación de un marcapaso biventricular. En el mapeo arterial no invasivo, incluyendo la arteria mamaria antes de la intervención a la revascularización. O sea, se puede utilizar para ver si la arteria mamaria es un vaso adecuado para hacer la revascularización, si tiene un diámetro adecuado y el vaso pues está sano, ¿no? ¿Para qué más nos sirve? Para evaluación de disección aórtica o aneurisma de la aorta y en la sospecha de tromboembolia pulmonar. De hecho, hay algo que se le llama el triple descarte. Cuando un paciente llega a un servicio de urgencias con dolor precordial, las 3 patologías que lo pueden matar obviamente son estas: una disección de la aorta, una tromboembolia pulmonar y un infarto agudo del miocardio. Y por medio de este método podemos hacer la diferenciación entre estas 3 patologías en un solo estudio, que obviamente pues el tiempo de adquisición es muy corto. Y como conclusión final, bueno, tenemos que la tomografía computada multidetector de las arterias coronarias es un método no invasivo, rápido, con capacidad multiplanar para evaluar la enfermedad estenótica coronaria. Los avances tecnológicos han proporcionado a este estudio como el examen de elección para la evaluación de las arterias coronarias y el resto del corazón en escenarios clínicos definidos. Y actualmente es posible realizar el estudio con bajas dosis de radiación y de contraste endovenoso, lo que disminuye las complicaciones y las contraindicaciones del mismo. Es un estudio que por su alta resolución, tanto temporal como espacial, nos va a permitir evaluar estructuras finas como las arterias coronarias y el corazón completo, que se encuentra en constante movimiento, aportando información anatómica y funcional. Y la cuantificación del calcio coronario permite reestratificar a los pacientes con alto riesgo coronario y así optimizar su manejo. Y la adecuada preparación del paciente va a ser la clave para obtener un estudio diagnóstico. ¿Alguna duda, chicos? No, doctora. ¿No? Ok, pues entonces con eso terminamos esta primera parte. ¿Mande? Nada, que con eso terminamos esta primera parte. Yo les mando en un ratito más lo que es el examen. Se los voy a mandar más o menos como a las 10 de la noche. Ajá, y ustedes me lo devuelven contestado. Debe de ser a mano, como ya les dije. Traten de que sus respuestas sean un poquito amplias, porque luego me ha pasado en grupos anteriores que me ponen un renglón de algo que obviamente necesita como una mayor explicación. Y obviamente, aunque sea un examen en casa y sea el mismo examen para todos, no se vale copiar, porque luego también me ha pasado que 3 personas tienen exactamente el mismo examen, se equivocaron exactamente en las mismas respuestas, ¿no? Entonces, cada quien trate de hacer su examen individual. Y se los mando en un ratito más. Y mañana hasta las 11 de la mañana los recibo. Sí, sí tienen mi correo, ¿verdad? Te lo mandé, doctor, ¿o no? Sí, doctora. Sí, lo tenemos. ¿Verdad? Se lo pasas a todos, porfa, para que obviamente ahí me manden el examen y ya se los pueda yo calificar. Disculpe, doctora, una preguntota. ¿Cuántos reactivos tiene el examen? Ay, no recuerdo ahorita, lo tengo que buscar porque como en la mañana andaba en otro lado, no me acuerdo la verdad, pero no son muchos, han de ser como 25, 30 preguntas, no es así que te vaya a dar 100 preguntas, no. Como 25, 30, no lo recuerdo bien. Es que el segundo examen es más amplio, porque obviamente pues ahí hay patologías, hay como más que preguntar, pero este examen es un poquito más corto. De acuerdo, doctora, gracias. Ok, no, ¿de qué? Ok, chicos, pues entonces, pues nos desconectamos y al ratito les mando el examen. Que tengan buena noche. Gracias, doctora, igualmente. Gracias, igualmente, doctora. Gracias, igualmente, hasta luego. Hasta luego, bye.